En este segundo video vamos a seguir platicando sobre nociones generales del concepto de función para ir estableciendo, digamos que nuestras bases de estos conceptos que son importantes que los manejemos antes de entrar al estudio de las funciones. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior y tiene que ver con aproximarnos más o profundizar más en la definición de una función. Y entonces vamos a agregar esta definición ya más técnica, más formal de lo que es una definición, de lo que es una función. Y la función, la definición que estamos utilizando para función en esta ocasión está relacionada con digamos, con la lógica de conjuntos, ¿no? Entonces dice, sea el conjunto A y el conjunto B, dos conjuntos no vacíos, o sea que tienen elementos, una función f de A en B, que se lee como, entre paréntesis, digamos, es la escritura que vamos a poner, f de A en B, es una relación que asigna a cada elemento del conjunto A, o sea, los elementos X, exactamente un elemento del conjunto B, o sea, una Y. Entonces, aquí lo que quiere decir, o lo que está diciendo esta definición, es que a cada elemento del conjunto A le corresponde exactamente, únicamente, un elemento del conjunto B. No está poniendo la otra restricción. Una otra restricción sería que a cada elemento del conjunto B le correspondería únicamente un elemento del conjunto A. Esa restricción no la está poniendo. En funciones solamente tenemos una restricción. La restricción es que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a ampliar un poquito nuestro diagrama para ver ese tema. Esto que está aquí es una función. Y dice que como requisito para que sea función, a cada elemento del conjunto A le corresponde únicamente un elemento del conjunto B. Suponiendo que tuviésemos una relación de este tipo, en donde al conjunto A, al elemento X1, le corresponden dos posibles elementos del conjunto B, o sea, lo que es Y1 y Y2, ahí no estamos hablando de una función. Eso que está ahí no es una función, porque no cumple con la restricción de que a cada elemento del conjunto A le corresponde exactamente o únicamente un elemento del conjunto B. Pero, sin en cambio, sí la restricción contraria que dice que a un elemento del conjunto A puede ir de esta manera. Es decir, que puede haber elementos del conjunto A que cuando ocupe mi función, cuando les aplique la función, me pueden llevar al mismo elemento del conjunto B. Esto que estoy escribiendo aquí en forma de diagrama sí puede ser, sí es compatible con el concepto de función, dado que esa restricción no existe para las funciones. Existe la primera, en donde a un elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, aunque este se repita, como en este caso que estoy presentando. Entonces, las dos son funciones. Voy a regresar esta flechita a este lugar para que quede como tal. Entonces, siguiendo con nuestra idea que tenemos aquí, lo que estamos diciendo es que una función matemática establece una correspondencia unívoca entre los elementos de dos conjuntos, cumpliendo con la condición de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno del conjunto B, y que este siempre se mantiene, o sea, siempre es el mismo, no cambia, es lo que está diciendo. Y bueno, ya llegamos al punto en donde para continuar desarrollando los conceptos, pues es necesario definir exactamente qué es un dominio, qué es un codominio y qué es un rango o una imagen, porque son conceptos que nos van a acompañar a lo largo de todo el semestre. Son fundamentales en el estudio de funciones. Entonces, vamos a definirlas. Dice, que es una de las preguntas que están en la evidencia que estamos trabajando. Dominio es el conjunto de partida, todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. Ese es el dominio. Hay funciones que están definidas para todos los reales y hay funciones que no lo están. Eso lo vamos a ver en otro tipo de funciones más adelante. Les adelanto que en funciones polinomiales
su dominio está definido para todos los reales, pero lo vamos a ver con más calma en los siguientes videos. Ahorita por lo pronto lo que tenemos que tener claro es que el dominio es el conjunto de partida y son todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. En este caso, que vamos a trabajar con funciones polinomiales, está definida para todos los reales. O sea, no es una pregunta de estudio cuando trabajemos ya con los ejemplos, porque finalmente siempre el dominio son todos los reales. Ahora, ese dominio también le vamos a llamar x1, x2, x3, x4, x5. Por lo general siempre está ligado el dominio con la letra x, pero no es siempre, casi siempre, porque a veces utilizamos, por ejemplo, la letra t. Cuando estamos hablando de tiempos, por ejemplo, se utiliza la letra t. A veces, en algunos casos, cuando vemos ejemplos de distancia, utilizamos la letra D, pero por lo general siempre estamos utilizando la letra X para la variable que define el dominio y siempre estamos utilizando la letra Y para la que define al codominio. Entonces, dice que el codominio es el conjunto de llegada, contiene todos los valores posibles de salida. Entonces, digamos que nuestro dominio son todos los valores que a los que tiene acceso nuestra función, o sea, los que pueden ingresar a nuestra función, y el codominio son todos los posibles valores a los que podemos llegar. Aquí se pone una función que es la función x cuadrada, pero antes de poner esta función, vamos a poner una función más sencilla, por ejemplo, que sea la función x, ¿no? Aquí voy a poner la función x, y entonces esa función x que está ahí, pues me va a generar una relación entre el dominio y el codominio. Entonces la relación que me va a generar aquí es que, por ejemplo, cuando ahorita no vamos a mencionar, voy a borrar todas las flechas, perdón, para ir poniéndolas nuevamente para esta que estamos haciendo aquí. Y por ejemplo, cuando yo tengo al menos 1, lo relaciona con el menos 1, ¿no? Porque dice que f de x es igual a x. Por ejemplo, si yo quiero poner con cuál relaciona al menos 2, pues yo voy a agregar aquí, voy a poner el conjunto B aquí y voy a agregar otro número que sea el número menos 2 para obtener también la relación inicial. Aquí pongo el menos 2 y entonces voy a generar nuevamente mi flecha y dice que al 2 lo relaciona con este menos 2, al menos 2 con el menos 2. Y así para todos los valores. Entonces, esta función que está aquí nos está relacionando, lo vamos a ver más adelante, es un tipo de función y nos está generando una relación 1 a 1, ¿no? Es la técnica para relacionar conjuntos a partir de una regla de correspondencia, y esa regla de correspondencia también le llamamos función, ¿no? Entonces, el dominio son todos los valores de entrada, el codominio son todos los posibles valores de salida. Esto lo vamos a platicar en un momento. ¿Qué son los posibles valores de salida? ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo la función f de x es igual a x, y entonces todos los números que yo ponga en el dominio, siempre voy a estar obteniendo los mismos valores en el codominio. ¿Sale? Pero ahora regresamos a la función que teníamos hace un momento, que es la función f de x igual a x cuadrada. Entonces, voy a borrar primero todas las fechas, solo voy a dejar una para poder estarla haciendo copy-paste. Entonces, ahora en vez de poner esta, voy a poner x cuadrada. Le voy a agregar aquí un 2 y se lo voy a poner al cuadrado. Entonces tenemos esta función de f de x es igual a x cuadrada. Entonces esa va a ser mi regla de correspondencia. Por ejemplo, si yo quisiera relacionar al menos 2 al cuadrado, ahora me va a estar dando 4. Entonces la relación va a ser de esta manera. Si yo trabajé con el 1, con el menos 1 que está aquí, menos 1 al cuadrado se vuelve positivo y se vuelve más 1. Si yo trabajo con el 0, o sea, si yo le doy de valor de entrada el 0 al cuadrado, pues está definido como 0. Y aquí está. Si yo le doy el valor 1, que está aquí, de entrada, mi regla de correspondencia me va a llevar al 1. Me va a llevar al 1. Y vean ustedes, el valor menos 1 y el valor 1 tienen
lugar de llegada, aplicando esta regla de correspondencia, tienen su elemento de llegada en el codominio con en el valor 1. Y si yo trabajara con el valor 2, si yo le diera como entrada el valor 2, entonces me daría 2 al cuadrado, me da 4. Y entonces vean ustedes que utilizando esta regla de correspondencia que se llama x cuadrada, ningún valor de los reales me va a dar un número negativo. Todos los números que yo voy a obtener aplicando esta regla de correspondencia de x cuadrada, todos van a ser positivos, porque esa digamos, es la función del cuadrado. Cuando yo multiplico un número por sí mismo, siempre me va a regresar un número positivo. No importa si es negativo o positivo, siempre voy a obtener un positivo, porque negativo por negativo me da positivo y positivo por positivo pues me da positivo. Entonces, esto que acabamos de hacer nosotros aquí, este codominio que tenemos, lo acabamos de convertir en un rango. O sea, el rango de nuestra función f de x cuadrada solamente está definido para los números reales. Entonces, lo que acabamos de definir es el rango. Y el rango serían estos números que están aquí, que los voy a poner en verde. Esos serían válidos. Y ya en mi conjunto B ya hay algunos valores que no vamos a utilizar. Esos valores que no vamos a utilizar ya no los podemos definir y entonces para no entrar en conflicto definimos un otro conjunto al que le llamamos rango. Entonces voy a copiar este que está aquí y lo voy a pasar para acá. Y entonces en este que está aquí, cuando ya elimino todos los que son posibles valores que son estos, ahora a este conjunto le voy a denominar rango. Y el rango es el que me va a limitar o el que me va a decir exactamente para qué valores del conjunto B, es válida mi relación, mi regla de correspondencia. Y entonces volvemos a definir el dominio, el conjunto del dominio son todos los valores de entrada, todos los inputs que acepta la función. Y en este caso esta función acepta todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. El codominio es el conjunto de todos los valores que pueden ser posibles resultados, en este caso los números reales. Y el rango son exactamente los valores que sí pueden ser resultados. Por eso es que ya eliminamos todos los negativos. Y así es como vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en adelante con dominio y rango. Son los dos conjuntos que vamos a estar trabajando. Pero es importante que conozcamos qué es el codominio, porque a veces en la práctica nos equivocamos y pensamos que el dominio, el rango y la imagen es exactamente lo mismo. Y eso es un error de noción. Tenemos que tener claro eso. Entonces vamos a volver a leer nuestras definiciones. Dice dominio, conjunto de partida, todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. Codominio, conjunto de llegada, contiene todos los valores posibles de salida. Rango o imagen, subconjunto del codominio, formado únicamente por los valores que realmente alcanza la función. Entonces, pasamos, yo ya borro esto porque solamente fue para explicar esta parte, entonces pasamos de un dominio y codominio de posibles resultados a algo en donde tenemos dominio y rango. Y esto es lo que vamos a estar trabajando en el resto del semestre. Dominios para nuestra variable independiente y rangos para nuestra variable dependiente, o sea, para nuestra X y para nuestra Y, para utilizar, digamos, este lenguaje que nos lleva a conceptos muy resumidos, ¿no? Entonces, los dominios casi siempre están ligados con las X y los rangos siempre están ligados con la Y. Y vamos a ir viendo que no siempre es así, pero si tienes claro los conceptos, podemos ir intercambiando letras y siempre vamos a poder resolverlos, estudiar las funciones. Primera parte. Ahora vamos, ya una vez que tenemos definido qué es el dominio, el rango o imagen, vamos a empezar a utilizarlos en estas definiciones que vienen más adelante. Decíamos que una vez que nosotros conocemos o manejamos el rango, el dominio y el rango, podemos entrar a estas definiciones. Hay varios tipos de funciones. Aquí ya para los que van a estudiar matemáticas ya de manera profunda, pues este tema es muy importante.
Porque para estudiar funciones tenemos que definir, la primera clasificación es entre funciones de tipo inyectivas, funciones de tipo suprayectivas y funciones de tipo biyectivas. Nosotros solamente vamos a hacer un análisis muy general de cuáles son estos tipos, porque es importante que lo tengan en esta parte de nociones de la función, pero el estudio que vamos a hacer de nuestras funciones es por la forma de la función. Entonces, nosotros vamos a estudiar funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones polinomiales, funciones trigonométricas, pero es muy importante que tengamos claro también como concepto qué son las funciones inyectivas. Dice aquí, para entender estas clasificaciones de inyectiva, biyectiva y suprayectiva, imagina que los elementos del dominio del conjunto A lanzan flechas a los elementos del conjunto B, que aquí le llamamos codominio, ¿no? Porque son todos los posibles. La diferencia radica en cuántas flechas recibe cada uno de los elementos de llegada. Entonces ya vimos que los elementos de llegada pueden recibir una flecha, pueden recibir dos, cuando es cuadrática, pueden recibir tres, cuando tiene otro tipo digamos, de forma, por ejemplo, en una trigonométrica, puede recibir 4, 5, 6, el conjunto B para diferentes valores del conjunto A de lo que es nuestro dominio, y entonces dice que para que una función sea inyectiva, tiene que cumplirse que una función es inyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada, o sea, del conjunto de nuestro variable independiente o de nuestra, digamos, nuestro conjunto B, de nuestro dominio, perdón, de nuestro codominio rango, recibe como máximo una sola flecha, ¿sale? Entonces, una prueba visual que se usa de manera general es utilizar una línea recta. Si tenemos el dibujo, si tenemos la gráfica, lo que hacemos es le trazamos una línea recta y nos fijamos que solamente lo toque en un solo punto. Si toca a nuestro gráfico, a nuestro comportamiento gráfico en un solo punto, pues estamos en una función de tipo inyectiva. Eso es cuando tenemos nuestra representación gráfica. Cuando tenemos nuestra representación, digamos, en tabla, que los conjuntos en realidad los vamos a convertir en tabla más adelante, pues lo que tenemos que tener claro es que siempre cada uno de nuestros valores de llegada, de nuestro codominio en este caso, solamente cada valor tenga una sola línea de llegada, o sea que no tenga dos. Por ejemplo, si yo lo muevo para acá, pues ya no cumple con ser una función inyectiva, ya no es una función inyectiva. Solamente cuando estamos en esta posición, que es la que, acá, regresando a la posición en la que estábamos, estamos trabajando en una función de tipo inyectiva. Ahora, lo que nosotros estamos representando en este conjunto B, en este nivel, estamos representando al codominio. Si yo le borro estos elementos, este y este, si le borro estos elementos, entonces acabo de convertir mi conjunto de codominios en mi conjunto de rangos y ya en mi conjunto de imágenes que se van a convertir en un rango. Y entonces, ahora sí, esto que está aquí ya lo podría convertir en una tabla. Ya puedo poner de un lado a las X, ya puedo poner de un lado a las Y, ya puedo escribir los pares ordenados, menos 2, menos 3, menos 1, menos 1, 0,1, 1,3 y 2,5. Y eso se convirtieron en puntos que yo puedo representar de manera gráfica en la recta que está aquí, que yo los podría leer uno a uno. Yo podría ir leyendo uno a uno. Por ejemplo, si tengo el menos 2, yo sé que está ligado con el menos 3. Voy a hacer ese ejercicio, aprovechando que estamos aquí, para que vean ustedes cómo se vería. Si estoy en el menos 2, que está aquí, cuando lo refleje en mi línea, lo que voy a tener en mi línea de llegada es el menos 3, ¿no? Y aquí está el menos 3, ¿no? Está más o menos así. Y entonces, por ejemplo, puedo ya ir dibujando puntos, y entonces nuestros gráficos es una asociación de puntos. Entonces, yo definí primero lo que era el conjunto de los dominios. Ese conjunto de los dominios le quité todos los valores posibles que no vamos a utilizar, que no digamos que nuestra regla de correspondencia no utiliza.
y entonces lo que acabo de convertirlo es en un conjunto de imágenes que se conforman en un rango, que vamos a explicar más adelante, más a detalle cómo es el rango, y que ya en el primer video fuimos introduciéndonos un poquito en el tema. Bueno, pero aquí la idea era explicar esta parte, lo voy a dejar así para que quede claro. Dice, bueno, ya vimos lo de la prueba horizontal, ahora dice, si cualquier línea horizontal toca la gráfica en más de un punto, pues ya no estamos en una función inyectiva, lo tiene que tocar en un solo punto. Cada número tiene, por ejemplo, este ejemplo que es 2x, perdón, f de x es igual a 2x más 1, lo podríamos leer como el doble del número que está en el conjunto A más 1, ¿no? Por eso dice ahí, cada número tiene un doble único más 1. Y entonces, aquí lo que nos está diciendo esta regla de correspondencia es que todos los números del conjunto A tienen solo uno en el conjunto B, un reflejo o una conectividad en el conjunto B, en el cual solamente uno de ellos cumple con ser el doble más 1. No hay forma de que, por ejemplo, el menos 1 con esta regla de correspondencia lo vuelva a 0. O no hay forma que el menos 1 con esta regla de correspondencia lo vuelva a menos 3. O sea, al menos 1 siempre le va a corresponder el menos 1. ¿No? Y así sucesivamente. Si es 0, siempre le va a corresponder 1. Y si es 1, siempre le va a corresponder 3. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, por eso que aquí, entonces, sí es una inyectiva. Porque a cada elemento del conjunto B solamente recibe una flecha de llegada, ¿no? Entonces, es importante que podamos manejar la regla de correspondencia o la función. A veces le digo regla de correspondencia, a veces le digo función, en lógica de conjuntos, o sea que podamos hacer esto, ir amarrando con flechitas un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. Si un elemento del conjunto B tiene dos llegadas, pues ya no va a cumplir con esta característica. Ahora, vamos a ver bueno, este es un contraejemplo de una función inyectiva. Dice, no puede haber dos valores de x diferentes que tengan la misma y. ¿Sale? Eso es una regla. Por ejemplo, si aplicáramos la regla de la recta horizontal, que es el caso que está acá abajo, pues no va a cumplir, porque vean ustedes, esta recta horizontal toca en dos puntos a nuestro comportamiento gráfico, ¿no? A nuestra representación gráfica de nuestra regla de correspondencia de nuestra función. Entonces, como lo toca en más de un punto, entonces no cumple con la prueba visual. Hay líneas horizontales que tocan el gráfico en más de un punto, que es este caso. Bueno, hay funciones, por ejemplo esta que estamos representando aquí, que es la x cuadrada, que no cumple con ser una función inyectiva. No va a cumplir con ser una función inyectiva. Porque hay valores que yo le voy a meter valores independientes o valores del conjunto A y que hay ciertos valores que me van a llevar al mismo valor del conjunto B. Entonces, por ejemplo, aquí estamos representando al menos 2, que nos lleva al valor 4, pero también sabemos que el valor 2 nos va a llevar al 4, ¿no? Así como el menos 1 y el 1 nos llevan al valor siempre positivo 1. Entonces, aquí concluimos que dado que hay valores del conjunto B del codominio que tienen más de una llegada, en este caso tienen 2, no cumplimos con la regla de inyectividad y entonces esta función no es inyectiva. Entonces vamos al siguiente, que tiene que ver con las funciones suprayectivas o sobreyectivas. Dice a lo menos 1. Una función es suprayectiva si el rango es igual al codominio. Acabamos de ver las funciones, acabamos de ver un par de funciones y, por ejemplo, cuando trabajamos la de x cuadrada, le fuimos borrando números. Entonces, al principio, el dominio y el codominio son, digamos que el mismo conjunto. Son iguales los conjuntos, ¿no? De un lado están los números reales, del otro lado están los números reales. Y cuando mi regla de correspondencia no ocupa o no me permite llegar a algunos números reales, se los voy eliminando y lo convierto en un rango. Pero a veces hay funciones que no es necesario eliminar ningún valor del codominio, porque todo el codominio en sí mismo es el rango. Una de esas es esta función que se llama f de x igual a x. Cualquier valor
de mi conjunto A me va a llevar, en este caso, como es esa regla de correspondencia que dice que el valor de A es similar al valor de B, pues me va a llevar a ese mismo valor, pero en el conjunto B. Entonces, si aquí le agrego el 3, pues aquí va el menos 3, aquí va a aparecer el menos 3. Entonces, todos los valores de mi conjunto A tienen un punto de llegada que primero es único y segundo, ocupa todos los medios reales. Entonces, esto que está aquí, aparte de ser una función inyectiva, ¿no? Porque cada uno de las llegadas solamente tiene un punto de llegada, no tiene dos flechas como que estuviese así. Como no lo está, pues es inyectiva. Y como al mismo tiempo todo mi dominio es al mismo tiempo el rango, entonces también es suprayectiva. Cumple con las dos, es inyectiva y es suprayectiva. Y las funciones que al mismo tiempo son inyectivas y son suprayectivas les llamamos biyectivas, ¿no? Que es la que tenemos. Bueno, vamos a ver un caso más de funciones suprayectivas, que es esta que es de 2x. Entonces, lo que me está diciendo es que la regla dice que todos los valores al menos uno tal que f de x es igual a y, dice aquí. Pero nuestra regla de correspondencia es esta. Dice que los valores de a, cuando yo los meta a la regla de correspondencia, me los va a convertir en el doble en mi codominio. Y que bueno, yo tendría que estar eliminando, para conseguir mi rango, tendría que estar eliminando los valores que no ocupo en el codominio. Entonces, una vez que quite los valores que no ocupo, pues ya tengo mi rango, ¿no? Ya puedo decir, ya tengo todas mis imágenes, ya puedo definir el rango. Pero mira en este caso yo puse el menos 2, el menos 2 o sea, su doble es menos 4, puse el menos 1, su doble es el menos 2, el 0, su doble es el 0, el 1, su doble es el 2, y el 2, su doble es el 4, ¿sale? Y entonces pareciera que el 3, el menos 1, el 1 y el 3 no son parte de nuestro, rango, ¿no? Que para poder obtener el rango, pues tendría que eliminarlos. Y cuando los elimine, pues ya lo convierte en el rango. Pero entonces tenemos que hacer una prueba más. La prueba que hacemos es que si no hay valores de este que está aquí en menos 3, que no tenga un valor en A que lo consiga. Entonces, la forma de hacerlo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones con radicales, es empezar a conseguir las inversas. Sobre todo lo vamos a hacer cuando estemos trabajando con funciones con radicales, vamos a conseguir las inversas para ir consiguiendo rangos, ¿no? Entonces, para eso, que ahorita lo dejamos solamente en el tintero, no lo vamos a explicar a detalle, yo tendría que conseguir la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Ahora en la función inversa, lo que es el codominio se va a convertir en el rango y lo vuelvo a explicar. Lo que es el codominio se va a convertir en el dominio y lo que es el dominio se va a convertir en el rango. ¿Cómo logro eso? Pues despejando al valor. ¿Cómo lo despejo? Bueno, pues tomo esa misma y en vez de escribir f de x, escribo y. Escribo la variable y. Aquí le pongo y. Y una vez que le escribí la y, ahora voy a despejar el valor de x. Entonces voy a escribir la otra vez acá abajo y para despejar el valor de x, pues aquí le tengo que poner a la x y esta y ahora va a ser una división entre la y, pues como ya sabemos, utilizando el inverso multiplicativo, el número que está ahí multiplicando, del otro lado se escribe dividiendo. Y ya lo tengo. Y vean ustedes lo que acabo de conseguir. Ahora despejé el valor de x. Entonces acabo de conseguir una nueva función. Y esa nueva función, ahora los voy a escribir como del otro lado, pues, para que se vea claro que es una función. Aquí voy a poner a la x. Ahí no era aquí. X igual, y vean ustedes. Ya lo convertí en una función. Entonces, aquí lo que acabamos de hacer es que lo que antes era el codominio, ahora se volvió en el dominio y por lógica, lo que antes era el dominio, ahora es el codominio. Y yo puedo escribir esta función. ¿Cómo la podría escribir? Miren ustedes, la que es la variable independiente ahora es la y,
¿no? La y es mi variable independiente y la que es mi variable dependiente ahora es la x. Entonces yo tendría que escribir mi función de la siguiente manera. Voy a copiar esta aquí para poderla cambiar. Entonces ahora sería f de y, o sea, tendría que poner aquí a la y esto que está aquí es a lo que será igual. Entonces lo pego acá. Y ya tengo mi función. Ahora, esta función, digamos que es haber cambiado haber hecho, haber lo que era la variable dependiente, volverla independiente, y lo que era la variable dependiente, digo, la independiente, volverla independiente, y la dependiente en independiente, ¿no? Entonces, lo que hago es un cambio de variable, la voy a escribir aquí. ¿Cómo es un cambio de variable? A lo que le llamo x, ahora le voy a llamar y a lo que le llamo y, ahora le voy a llamar x. Entonces la voy a escribir acá abajo y la voy a escribir de la siguiente manera. Aquí le voy a poner x, ahora voy a decir, a y no me gusta que se llame y, le voy a poner x. Y vean ustedes, esta función que lo voy a poner aquí con una línea, esta función que está aquí, esta función que está aquí, y esta función que está aquí están relacionadas. A esta función le llamamos la inversa y la función de f de x igual a 2x está directamente relacionada con la función f de x igual a x sobre 2. Entonces nosotros decimos la función f de x igual a x sobre 2 es la inversa de la función f de x igual a 2x. ¿Y cómo la vamos a nombrar? Pues le vamos a poner, le vamos a cambiar eso que está ahí y le vamos a agregar aquí un menos 1 y la acabamos de convertir en una función inversa. La acabamos de convertir en una función inversa. Entonces le voy a agregar acá arriba el menos 1. Y si le pongo un menos 1, lo escribí así porque lo voy a subir de esta manera. Y ya tenemos a la función inversa definida. Entonces, esto lo estamos dejando aquí, digamos, en el tintero porque lo vamos a ocupar más adelante. Y una función f de x igual a 2x tiene una inversa y la vamos a calcular y la forma de calcularla es esta. Y entonces lo que acabamos de hacer, ¿esto para qué nos sirve? Porque ahora yo voy a dar valores a la x y voy a ir obteniendo los valores del conjunto A. Entonces, por ejemplo, si yo le diera el menos 3 a esta función que está aquí, la voy a escribir otra vez acá abajito. Y ahora, en vez de tener ahí a la x, aquí le pongo menos 3 y ya puedo calcular a qué valor llega. Menos 3 entre 2 me da 1.5, entonces el valor que va a estar aquí es 1.5, negativo, ¿no? Menos 1.5. Y ya tengo el valor al que pareciera que no llegaría, que tuviésemos que haber eliminado el menos 3, pero no es cierto, hay un valor de x al que puede llegar. Y entonces lo escribo así. Entonces, todos los valores del conjunto B tienen un valor en el conjunto A. Todos los valores del conjunto B tienen un valor en el conjunto A. Y puedo ir descubriendo todos esos valores a través de la inversa. Hago la inversa, le doy dando valores, los que me interesen. Por ejemplo, aquí le puse el 1, pero a lo mejor me interesa el 0.5. Y entonces este valor se lo doy a la inversa y obtengo el valor de mi conjunto A. Porque cuando estoy trabajando en la inversa, lo que estoy haciendo es pues lo inverso. Estoy en el conjunto B y voy a ir al conjunto A. Todavía, digamos, esto lo estamos dejando en el tintero porque solamente quiero que vean cómo podemos ir del conjunto A al conjunto B a través de la función y cómo podemos ir del conjunto B al conjunto A través de la función inversa. En algunos casos se puede y en algunos casos no se puede. Es lo que vamos a analizar ya cuando estemos en la unidad número 2. Pero ahorita por lo pronto lo que quiero que ustedes vean es que en el conjunto A y el conjunto B tiene todos los reales. O sea, en el conjunto A están todos los reales, en el conjunto B están todos los reales y dado que en el conjunto en el conjunto B en donde están todos los reales es mi dominio, mi codominio, cuando yo no le puedo eliminar nada, como lo hicimos en los anteriores. Cuando yo elimino algunos, entonces mi conjunto de codominio es diferente de mi conjunto de rangos. Pero cuando no puedo eliminar ninguno, como es el caso, que no se pueden eliminar, entonces mi conjunto de codominios es exactamente el mismo conjunto de rangos, no le puedo quitar nada. Entonces, cuando cumple con eso, estamos en una función a la que le llamamos sobreyectiva, ¿no?
que están todos los valores ahí adentro. Y decimos, y cuando una función es inyectiva y al mismo tiempo es suprayectiva, entonces a esas funciones les vamos a llamar biyectivas. Significa que existe una correspondencia perfecta e individual entre los elementos de ambos conjuntos, no sobran elementos en el codominio y ninguna de las flechas recibe, ninguno de los elementos recibe más de una flecha. Entonces, hay muchas funciones que son de tipo biyectiva, la que pusimos hace un momento de f de x es igual a x es una de ellas, todas las lineales de ese tipo lo son, por ejemplo, f de x es igual a 2x menos 2, también es una función biyectiva, y hay funciones como esta cúbica, que también cumple con ser una función biyectiva. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y vamos a continuar en la tercera parte.